Saludos, ¿qué tal están? Es un tren beneficioso que no debemos dejar escapar. Hoy en Calle Ancha hablamos de economía circular y de medio ambiente. Hay compañías como Naturgy empeñadas en sumarse a este reto, por ejemplo, con gas renovable. Jueves, como ven, de conciencia medioambiental. Lo hacemos también porque esta semana el consistorio ha anunciado su reto también de sumarse a las directrices que marca la Agenda 2030. Esta que ven será una nueva hoja de ruta de largo recorrido en el municipio de Albacete. El consistorio quiere sumar, por ello escenifica y trabaja desde ya para adaptar el consistorio a la Agenda 2030. Un mandato de obligado cumplimiento, así lo suscribió nuestro país, España, junto con otros 192 países en el año 2015, en el seno de la Asamblea de Naciones Unidas, y es de obligado cumplimiento a todos los niveles. Debemos ser conscientes plenamente de que este modelo de crecimiento que tanto bienestar inmediato nos está produciendo en el día a día ocasiona graves problemas como por ejemplo la sobreexplotación del planeta y las desigualdades que crecen dentro de los países y también entre países. Reunión de trabajo esta semana para adaptar esas 169 metas que establece la Agenda 2030 de forma transversal en todo lo que acontece en el consistorio y no solo en materia medioambiental. De decisiones de nuestro día a día en lo que se refiere a la movilidad, a la evolución y al desarrollo de nuestra planificación urbanística, a la política de vivienda municipal y, por supuesto, a la que tiene que ver con el medio ambiente. Y todo ello, dicen, acorde a unos presupuestos municipales Horizonte 2022 trabajados desde el prisma de la Agenda 2030. Nos encontraríamos en una segunda fase, validación del diagnóstico local de sostenibilidad y establecimiento también a través de un grupo motor compuesto por trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento que han sido los impulsores de esta hoja de ruta, de esta línea de trabajo dentro del ayuntamiento. Adecuar la Agenda 2030 a la realidad del ayuntamiento es posible gracias al trabajo del Observatorio de la Sostenibilidad dependiente de la universidad. Modelo único, no existe ninguna otra capital de provincia de la región y solamente algunas ciudades, grandes ciudades españolas tienen un modelo similar. Por tanto, se pone una vez más a la cabeza. Un consistorio que lleva ya 20 años trabajando en pro de la sostenibilidad y que tras la Agenda 21 local se abre a los nuevos requerimientos que pasan por esta Agenda 2030. Hasta un 65% de sus objetivos no son posibles, reiteran, sin la acción de las corporaciones locales. Pues antes de comenzar con el debate, conocemos gracias a Naturgy productos que funcionan, que nos hacen la vida más fácil y que encima cuidan el medio ambiente. Mercedes González. Pues sí, buenas noches, Patricia. Hoy hablamos del futuro de Albacete en ese marco, en esa estrategia Albacete Green Energy, es decir, hablamos de eficiencia, de sostenibilidad y de energías renovables. Les voy a presentar directamente a Francisco Torres, es responsable de desarrollo de nuevos negocios Nergia. Buenas noches, Francisco, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta noche estamos hablando de eficiencia, de energías renovables y bueno, tanto Nergia como Naturgy en este caso, pues es un abanderado, es un gigante, podemos decir, empresarial en este sentido. Le quiero preguntar también directamente, por hacer un poco didáctica también a los espectadores, cuando hablamos de gas renovable, ¿qué es exactamente? ¿A qué nos estamos refiriendo? Vale, lo que el espectador seguramente sepa es cuando se habla muchas veces de renovables, siempre se asocia a lo que son por los típicos molinos que vemos por las carreteras o lo que son los saltos de agua o la fotovoltaica, ¿no? Sin embargo, también existen otro tipo de renovables que están asociados a gas, ¿vale? Este tipo de renovables son gas renovable que se genera con productos que se encuentran en la naturaleza. Básicamente están constituidos por la descomposición orgánica de los residuos, de la materia orgánica, ¿vale? Entonces se llama gas renovable porque se hace con materia renovable, ¿vale? Y es verde y es, digamos que evita las emisiones de CO2 y constituye un elemento fundamental para la descarbonización de la economía. Y lo que nos viene a preocupar al ciudadano siempre, ¿qué aplicaciones tiene? Pues mira, el gas renovable, en este caso, cuando hablamos de gas renovable, hablamos de una de las fases de gas renovable, que es el biometano, ¿vale?
este biometano tiene los mismos usos que tenemos actualmente en nuestras casas. O sea, cualquier usuario que hoy esté conectado a nuestra red de distribución puede disfrutar de biometano sin ningún problema. O sea, es compatible con toda la infraestructura y con todos los usos que hoy hay del gas natural, ¿vale? Digamos que este biometano es ni más ni menos que el gas natural que nos viene de Argelia o de otros países, ¿vale? Digamos que es recurso propio porque es generado con nuestros propios residuos. Es algo bastante novedoso o nuevo, aunque sea para el espectador, para el ciudadano de a pie, y siempre, pues, ¿qué ventajas tiene? A lo que venimos conociendo, usando, utilizando en nuestro día a día, ¿qué ventajas nos puede aportar este gas? Mira, esto parece que en España es un poco novedoso, ¿vale? No así en Europa. En Europa hay más de 800 proyectos que hoy están inyectando biometano en la infraestructura, ¿vale? Y ya están descarbonizando el sistema gasista de estos países. En España es algo que todavía está en sus inicios, pero básicamente consiste en esta materia orgánica en su descomposición, ¿vale? Por lo que se hace es que se genera un biogás, este biogás se filtra, se limpia y se introduce en infraestructura. Esto lo que hace es que hoy vamos a sustituir, o ya estamos sustituyendo, una energía de origen fósil, ¿vale? Que viene de yacimientos de distintos sitios, por una energía verde, sin emisiones de CO2, y encima lo que se hace es que se contribuye a la economía circular, porque lo que se hace es que se convierte el residuo en recurso, ¿vale? Del residuo al recurso. Estábamos diciendo que en España es algo más o menos novedoso, o que todavía no se ha escuchado a nivel más popular, pero no así en el resto de Europa, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, lo que estaba comentando, o sea, en países como Francia, pues se están inyectando a la infraestructura gasista un proyecto todas las semanas. Cada semana hay un proyecto nuevo en marcha que se está poniendo en servicio. En España es verdad que hoy está en ebullición porque hay muchísima demanda de este tipo de proyectos. Hay muchas consultoras, muchas ingenierías que están consultando cómo hacerlo. Estamos dedicándonos mucho a asesorar a todos los stakeholders que hay alrededor de este tipo de proyectos, ¿vale? Y hay muchos intereses. Y de hecho hay ya proyectos que hoy tenemos compromisos de conexión. Concretamente hoy tenemos 6 proyectos que están en desarrollo y se van a poner en servicio en este presente año. Y en España hay un potencial tremendo para desarrollar este tipo de proyectos. ¿Y hay que hacer algún tipo de cambio en la instalación, por ejemplo, en nuestra infraestructura? No, en nuestra casa, en nuestro domicilio no hay que hacer absolutamente nada. Igual que para consumir energía eléctrica renovable tú no tienes que cambiar tu televisor, por decirte algo, ¿vale? Lo que se va a introducir es la generación del gas. El gas que va a llegar a tu casa va a tener, en vez de un origen fósil, va a tener un origen renovable. Tú en tu casa no vas a notar nada. Tú vas a tener que utilizar tu cocina de la misma manera o tu caldera de la misma forma. O sea, no vas a notar ningún tipo de cambio. Simplemente lo que vas a hacer es que en el uso de ese gas, pues bueno, lo que hará es que emitirá menos CO2 a la atmósfera, o no emitirá en este caso CO2 a la atmósfera. Francisco, siempre las instituciones públicas, bueno, pues yo suelo decir, tienen que dar ejemplo, ¿no? Tienen que ser motor de muchas veces de esos cambios, como puede ser energético, en ir hacia unas utilidades y a unos usos más eficientes de la energía. En este caso, Albacete ahora tiene muchos titulares en el que oímos hablar de esa estrategia Albacete Green Energy, que también va un poquito de la mano con este proyecto. Yo no sé de qué modo van a trabajar conjuntamente en poder lanzar esta estrategia. Sí. Mira, en España hay un potencial importante de gas renovable, pero es que Castilla-La Mancha concretamente es una comunidad que tiene un gran potencial de generación de gas renovable, ¿vale? Por toda su cultura en el campo de la agricultura, ganadería, en el tema de residuos, tiene un potencial muy importante. De hecho, el potencial que tiene Castilla-La Mancha supera el consumo doméstico que tiene Castilla-La Mancha actualmente de gas natural. Concretamente en Albacete es la segunda provincia por potencial de generación, ¿vale? Y de hecho Albacete hoy es la provincia que más proyectos tiene en estudio. Hoy en día tiene 4 proyectos en estudio, ¿vale? Concretamente por parte del mismo consistorio tiene instalaciones municipales que están incluidas en este proyecto, y lo que van a procurar es que el residuo de la población de Albacete se convierta en un recurso energético para la ciudad de Albacete. O sea, esto es una política excelente, digamos, a replicar por el resto de ciudades españolas, porque lo que va a suponer es que parte del consumo de la misma población lo va a generar la misma ciudad. O sea, esto es un claro ejemplo
de economía circular es un impulso que se está dando desde el ayuntamiento y creo que es algo que es ejemplo para el resto de ciudades. Bueno, además, cuando hablamos de todo esto, pues quiero decir, los propios ciudadanos, los albaceteños, como vecinos de la ciudad, pues también tienen unas ciertas ventajas, ¿no?, en el hecho de que las instituciones públicas apuesten por este tipo de gas. Bueno, básicamente ten en cuenta que lo que genera este tipo de energía es al final, alrededor de este tipo de energía, pues existe una industria que está asociada a este tipo de energía. O sea, existirá una serie de puestos de trabajo que se van a generar a raíz de este tipo de proyectos. Hay que tener en cuenta que en el caso de Albacete Capital, pues son proyectos que están ubicados cerca de la ciudad, pero hay mucho de este tipo de generación de gas renovable que está ubicado en las zonas rurales, donde, bueno, por la despoblación de estas zonas rurales, es necesario contrarrestarla de alguna manera con esta fijación de empleo que puede ser posible a raíz de este tipo de proyectos, ¿no? ¿Hay ejemplos tangibles ya de esto? Es decir, porque siempre cuando oímos hablar de esto va a generar X puestos de trabajo o esto va a generar un cambio que nos va a llevar hacia un ahorro también energético, pero ¿hay ejemplos ya tangibles? Bueno, hay ejemplos tangibles que están en funcionamiento. Realmente hoy la única infraestructura que hay inyectando gas renovable, biometano, infraestructura es en Valdemín Gómez, que es un centro de tratamiento de residuos en Madrid, ¿vale? Que es algo que quiere replicar Albacete. También existió un proyecto piloto en Madrid de Butarque, de una EDAR, digamos de una depuradora de aguas residuales, y esto está en funcionamiento. En Burgos hay una instalación que se va a poner en servicio en breve, que es justamente esto, lo que hace aprovechar residuos agroalimentarios para generar un digestato, digamos un residuo que es compatible con la agricultura y además extraer su contenido energético, y esto en el mes de junio o cosas así estará en servicio. Hay instalaciones como unas instalaciones de explotación de ganadera en la zona de Cataluña que está en servicio probablemente también en el mes de junio. O sea, esto es una realidad, es algo que se está revolucionando. Hay un gran número de proyectos que están en movimiento. Para que tengáis una idea, nosotros por parte de Naturgy estamos estudiando más de 100 proyectos en España, ¿vale? Y hay otras compañías que también están en desarrollo de este tipo de proyectos, por lo tanto es algo que tiene que venir, o sea, está viniendo, ¿vale? Es algo que tiene que desarrollarse igual que se ha desarrollado en otros países. Incluso hay empresas que están viendo de otros países a España porque siendo el tercer país por potencial de gas renovable, es el que menos digamos, desarrollado tiene este tipo de proyectos. Por lo tanto, hay mucho trabajo que hacer. ¿Cuándo empezará a despegar todo esto en Albacete, por ejemplo, ¿no? En Castilla-La Mancha, Albacete, que es de lo que nos toca más directamente también, aparte de esos macroproyectos de los que hablamos, ¿cuándo se hará una realidad también pues, en los hogares? ¿Cuándo despegará de un modo más global? Bueno, esto está ahora mismo en estudio. Los estudios están ya están ejecutándose, están esperando un poco qué es lo que va a pasar también con los fondos europeos, ¿vale? Y esto va a depender un poco de cómo se desarrolle esto, ¿vale? Bueno, pues esperamos que este tipo de proyectos en 2 o 3 años estén ya en funcionamiento. Yo, bueno, un poco pues lo que decimos, para enmarcar también el tema de debate que viene posteriormente, pues siempre es lo que digo, hablamos con unos expertos para que nos den paso luego a poder debatir sobre ello y analizar la situación. Le quería pedir que nos hiciera un poco una radiografía o decirle un poco al espectador también por qué tiene que apostar o por qué el futuro está en esas energías denominadas coloquialmente verdes, por qué tiene que cambiar el chip y tiene que hacer el esfuerzo ahora para el día de mañana tener un beneficio y una recompensa. Bueno, yo creo que es una responsabilidad que tenemos todo el mundo. O sea, al final, ten en cuenta que tenemos que dejar un planeta en el que se pueda vivir para nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Es algo que la sociedad o el mundo se dio cuenta no hace tanto tiempo, ¿no? De que o bien cambiamos costumbres, usos y formas de evolucionar nuestra sociedad, o bien nos vamos a cagar este planeta. Entonces, básicamente es esto, o sea, es una responsabilidad de todos. Al final, si no queremos que sufrir inundaciones, sufrir lluvias continuas, sufrir el cambio climático que hoy estamos viviendo de forma mucho más drástica, y no cargamos este planeta, es necesario que cambiemos pues, la sociedad. Y partiendo por el tema de energía. La energía es muy importante para el desarrollo de una sociedad, pero tenemos que hacer este desarrollo de sociedad compatible con el cuidado del medio ambiente. Creo que hoy, en el tema de descarbonización, siempre se ha asociado con
el tema de la electrificación y lo que es la generación de renovables eléctricos, que está bien y por supuesto tiene que ayudar. Llevamos 20 años con esta política de descarbonización a través de la electrificación, pero llega el momento de también pensar en otras infraestructuras que hoy existen en España. Tenemos más de 90.000 kilómetros de infraestructura de gas en España que se van a usar también para, igual que por el cable eléctrico se van a distribuir, digamos, electrones verdes, pues por el tubo de gas se va a fluir un gas renovable que es cuidadoso con el medio ambiente. Dentro de Naturgy está todo preparado, ¿no? Toda la infraestructura ya más que canalizada para poner en marcha todo esto. Efectivamente. O sea, hay un despliegue tremendo en todo lo que es España para que los más de 5 millones de usuarios que están conectados hoy a la red de distribución puedan descarbonizar sus usos simplemente cambiando la generación de este gas. Y en este caso el gas renovable va a ser el vector claro para descarbonizar todos esos usos. Pues yo quería dar paso a un vídeo que lo explica todo a la perfección también y lo resume muy bien en pocas palabras, no sin antes agradecerle también pues esta visita y esta radiografía, como le he dicho, del futuro de la sociedad, del futuro de Albacete en este caso, que es lo más tangible y lo más cercano que tenemos, y también pues por hacernos pensar y avanzar hacia ese cambio en el que creo que 2021 va a ser un año clave, ¿verdad? Sí, efectivamente. Pues muchísimas gracias y como les digo, damos paso a ese vídeo que ya verán que lo deja todo muy resumidito y muy bien. ¿Alguna vez has pensado que tus desechos pueden llevarte en bus, calentar tu hogar o emplearse en procesos industriales? Descubre la opción energética sostenible que puede hacerlo realidad. Gas renovable. Nuestros residuos, la basura que cada día tiramos al contenedor, las aguas de alcantarillado de pueblos y ciudades y los desechos agrícolas, ganaderos o de industrias pueden reciclarse para obtener un combustible de alto valor. ¿Cómo? Muy simple. A través de un proceso llamado digestión anaeróbica, en el cual se descomponen estos residuos en ausencia de oxígeno, desprendiendo biogás y un subproducto restante, el digestato, que puede ser empleado, por ejemplo, como abono. Así, se reduce el impacto medioambiental. El biogás es un combustible alternativo y menos contaminante. Está formado principalmente por metano, aunque también contiene otros compuestos. Para conseguir una energía homogénea que no presente problemas en su utilización, el biogás se somete a un proceso de purificación denominado upgrading. En él, se limpia el biogás para adaptarlo a las condiciones de uso adecuadas. De esta manera, obtenemos el biometano, un gas verde cuya composición, establecida por reglamentación, contiene al menos un 95% de metano y lo hace equivalente e intercambiable al gas natural clásico. Por eso, como su origen es biológico, también se le denomina gas renovable. Esta energía la podremos conectar a la red de distribución de gas y utilizarla para calentar hogares, alimentar industrias y propulsar vehículos. Coches, autobuses, camiones. En definitiva, usando este gas podemos conseguir un entorno más sostenible porque es renovable. La fuente de alimentación es el reciclaje de nuestros propios residuos. Es un recurso local, evita la necesidad de importar energía. Puede inyectarse en la red de transporte y distribución de gas natural y emplearse en los mismos usos, y utilizamos un gas limpio con emisiones neutras de CO2. El gas natural renovable nos ayuda, por tanto, a mejorar la gestión medioambiental de residuos orgánicos, a favorecer el uso de energías locales y a crear una economía circular y más baja en carbono. En Netgia creemos en soluciones sostenibles para la sociedad que cuiden de nuestro planeta. Por eso, impulsamos el desarrollo del gas renovable. Netgia. Bueno, pues noche de jueves en Visión 6 Televisión y les paso ya a detallar quiénes nos acompañan esta noche. Tenemos a Jorge de las Heras, es director del Observatorio de la Sostenibilidad en Albacete. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. También nos acompaña Álvaro Peñarrubia, es exconcejal de Ganemos Albacete e ingeniero técnico industrial. Buenas noches y bienvenido de nuevo. Muy buenas noches. Alcalde de San Pedro, Daniel Sancha, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues una noche con la cuestión medioambiental como principal objeto de debate en el plato de Callancha y bueno, pues un primer titular, que es lo que siempre hacemos en este programa. ¿En qué momento medioambiental estamos y de qué manera ha ejercido su influencia, si es que la ha ejercido, la pandemia? Jorge. Si me preguntas a mí, te digo lo que pienso. Yo pienso que la pandemia, bueno, creo que es algo que todos compartiremos, nos ha dado una bofetada de realidad, de ver dónde estamos, porque pensábamos que nos encontrábamos en un modelo que iba bien, en un modelo de crecimiento sostenido, que no sostenible, que iba relativamente bien,
y de repente nos encontramos con que eso no ha sido así. Y ha sido un bicho, un pequeño virus el que nos ha dicho, no vais bien. No vais bien porque las desigualdades se han puesto a la luz simplemente con una enfermedad y con el tratamiento de la enfermedad, con las vacunas. Eso iba a decir, con las vacunas, con el antídoto. Se ha puesto de manifiesto, se ha puesto de manifiesto también un sistema sanitario que no era el mejor, se ha puesto de manifiesto que somos débiles y que no somos todopoderosos como en principio podíamos pensar, y que hay que confiar sobre todo en la institución que es la ciencia. O sea, la ciencia es lo que nos va a salvar de este problema. E invertir en ella. Luego hablaremos detenidamente de eso. Álvaro, adelante. Sí, era titular. En cuanto a objetivos de desarrollo sostenible, contando las 3 patas de sostenibilidad ambiental, social y económica, hace ya tiempo que íbamos tarde. La pandemia ha sido una oportunidad para hacer una ruptura y cambiar ciertos hábitos, ciertas políticas, y creo que se ha perdido la oportunidad. Todavía no llegamos tarde, pero tenemos que correr mucho porque las desigualdades, como decía Jorge, se han acrecentado, se han visto las deficiencias del sistema, y en cuanto a lo ambiental el tiempo corre y ya llegamos tarde. Daniel. Bueno, yo creo que es una oportunidad que nos ha dado, desgraciadamente, una pandemia que tanta gente nos ha dejado, pero sí que estamos ante una oportunidad de cambiar un sistema productivo que no es sostenible, que está demostrado que no es sostenible en este momento, y que creo que sí que es verdad que las administraciones estamos más concienciadas y tenemos más instrumentos hoy en día para, por ejemplo, la Agenda 2030, ponerla en marcha, y que todas las políticas que hagamos, tanto desde la Diputación o como desde los ayuntamientos, vayan encaminadas a esos objetivos medioambientales sostenibles de una economía que parece que hemos dado por... Cuando yo estudiaba economía nos decían, ¿el crecimiento sostenible? Pues que el crecimiento del 2% del PIB parece que va todo bien, y no va todo bien. Al final hay informes, ¿no?, donde consumimos todos los recursos que tenemos en la Tierra en muy pocos meses, y esto no es sostenible. Por tanto, yo creo que estamos ante la oportunidad de cambiar muchas cosas y que lo podemos llevar a cabo. ¿Qué pensáis de esa idea, ¿no?, de ese cambio de modelo productivo que dicen que puede ser, digamos, que el germen, ¿no?, de todo este cambio hacia donde debemos ir? ¿Es posible? ¿Cómo se están aclimatando las diversas administraciones? Ahora ahondaremos un poquito más en los pequeños gestos de un municipio como puede ser San Pedro, pero bueno, ¿se puede vehicular ese cambio de modelo productivo con la que tenemos encima, por una parte, y con lo que estamos tan acostumbrados a hacer? Pues vamos a ver, si hay algo que denota o que nos hace pensar en que estamos bien o mal cuando hablamos de economía, es el Producto Interior Bruto, el PIB. Ese es el termómetro. El termómetro y vamos, es un termómetro que simplemente mide producción, es decir, lo que producimos. Y por tanto lo que consumimos. Si basamos todo en lo que producimos y lo consumimos, esta pandemia, el cambio climático y tantos otros desajustes, en este caso ambientales, nos está diciendo que por ahí vamos mal. El Producto Interior Bruto es una medida, pero no solo eso. Hay otros indicadores que miden otras cosas en los cuales nos tenemos que fijar. ¿Cómo cuáles? Por eso lo que decía el compañero de la Agenda 2030, es decir, nosotros tenemos que mirar si somos realmente o no felices, si estamos haciendo lo correcto con los recursos naturales. Hay muchísimos índices que miden otros parámetros que no mide el Producto Interior Bruto, que tenemos que fijarnos. Hay un chiste que dice que entra Bill Gates a un bar y el Producto Interior Bruto del bar sube, la media de los que estamos ahí per cápita sube. Evidentemente, el resto de personas que están ahí no han aumentado su capacidad de producción y su capacidad adquisitiva, pero la media es la media, y la media, el Producto Interior Bruto de España es el que es. Ese cambio de modelo productivo, Álvaro, desde tu visión, me consta que pues siempre apuntando a una mentalidad verde, eres un ex concejal de Ganemos y ¿qué piensas de ello? Pues a la pregunta decía si es posible el cambio, pues la respuesta corta es sí, y la respuesta un poco más amplia es sí, pero es difícil. Es difícil porque la economía circular o la economía social juegan en desventaja, juegan con una competencia desleal. ¿Por qué? Porque hay productos que no están teniendo en cuenta las externalidades que generan. Un ejemplo muy claro puede ser el coche. El coche siempre se tiene como referencia de generador de PIB. Cuando una fábrica cierra o pierde producción es una catástrofe nacional porque son generadores de PIB. Pues quizás sí, por lo que dice Jorge, pero como decía él, no es todo lo que tenemos que mirar. No vemos que el coche genera muchísima dependencia a las personas que lo tienen
el coche genera dependencia de las administraciones para tener unas instalaciones, unas infraestructuras, son causantes directos, y eso hay sobrados consenso científico en los daños que producen, no solamente la contaminación atmosférica, sino también por el ruido, y nos restan espacio público, etcétera. Entonces, todas esas cosas no están internalizados en el coste de un coche, puestos en ese ejemplo. Llevados a cualquier otro producto, pues unos pantalones como estos, que estén hechos en la provincia de Albacete, que estén hechos con energía renovable, que estén hechos a menos de 100 kilómetros de donde yo vivo, pues resulta que son igual o más caros que otros que vengan de China, porque no están interiorizando lo que cuesta el combustible de traerlo, lo que cuesta, o que tenemos ahí unas personas en semiesclavitud haciéndolo, y por lo que decía, no están jugando con las mismas cartas. Por lo tanto, requerimos concienciación ciudadana, saber qué estamos consumiendo. Y pedagogía, ¿no? Porque tiene que ser un consumidor, digamos, inteligente o dispuesto a saber lo que está consumiendo, con su cara A y con su cara B, ¿no? Sí, claro, no podemos eludir la responsabilidad que tenemos cada uno o cada una en tener esa información. Tenemos ahora mismo sobrados cauces para enterarnos de todo este tipo de cosas, pero evidentemente sí, la Administración tiene la capacidad, primero, de informarnos y segundo, de normativamente favorecer esos productos. ¿Por qué no tiene una prima fiscal los productos que se produzcan en cercanía? ¿Por qué no se gravan productos que sabemos que se han producido en condiciones ambientales y sociales mucho peores que las que aquí tenemos? No miramos, como se hace en la puerta de atrás, no nos importa los efectos sociales o ambientales que tengan en otros sitios. Entonces, por eso digo que sí se puede hacer, pero requiere una ciudadanía concienciada, requiere unas administraciones que lo fomenten, ya sea por la vía de la pedagogía o por la vía de la normativa, y también necesitamos un tejido empresarial que esté por la labor de hacer esos cambios. Queríamos traer al alcalde de San Pedro por una cuestión práctica y bueno, ya prácticamente, digamos que ya se aplica, ¿no? Cuéntanos, esto del car sharing, bueno, pues Daniel, ilústranos un poquito, vamos a ver. Bueno, pues la verdad que es una experiencia piloto en la provincia de Albacete y también casi en Castilla-La Mancha, porque tenemos creo que solamente un coche más en la provincia de Cuenca. Uno de los concesionarios que están intentando un poco introducir este tipo de vehículos en los municipios y que se conozcan, pues hemos cerrado un acuerdo con ellos donde nos han cedido un vehículo 100% eléctrico en nuestro municipio. Hemos cerrado un contrato con ellos de 1 año, donde los 3 primeros meses es gratuito, la gente a través de una aplicación móvil lo puede reservar. A cambio hemos instalado, que también nos lo proporcionaba la empresa, un cargador eléctrico y bueno, es una manera de acercar un vehículo 100% eléctrico con su propio cargador, no solamente para este vehículo, sino para los vehículos que también puedan pasar por nuestra localidad. ¿Qué tipo de tareas pueden desarrollar los vecinos de San Pedro? Pueden utilizarlo para lo que ellos estimen. Además nos acerca todavía mucho más el núcleo rural a la ciudad para poder hacer las gestiones y bueno, es una experiencia que si te puedo decir es que está todos los días, lo tenemos allí en una zona que hemos acomodado para ello y que no está nunca, es decir, que la gente lo está utilizando. ¿Cuánto tiempo lleva en marcha? Y bueno, pues desde la semana pasada. La semana pasada lo preparamos y la verdad que es una maravilla, porque nosotros que no teníamos y yo que he podido también tener la experiencia de poder cogerlo y utilizarlo, es otro modelo y otro concepto, además donde te tienes que programar mucho más los viajes, donde tienes que ver hasta dónde puedes llegar, un coche que tiene una autonomía de 600 kilómetros, donde no hay ningún tipo de emisión de CO2 ni de ningún tipo de problema para el medio ambiente. Por lo tanto yo creo que es el futuro, que llega ya, que poco a poco se va a instalar y que tenemos que ir las administraciones. Es lo que decía antes Álvaro, que debéis ir de forma previa, ¿no? para abrir el camino. Son cuestiones que van a llegar, que son pilotos ahora, pero que estoy convencido que en el futuro va a ser algo normalizado. ¿Cómo se ha tomado la sociedad de San Pedro, bueno, pues este nuevo hábito? Con la gente que ya un poco lo ha usado, ¿qué te comentan? En fin, estamos acostumbrados en el mundo de los profesores a hacer rueda, ¿no? Este tipo de cosas que al final es un poco un cambio de paradigma mental, ¿no? Para ellos. Es un concepto diferente porque, claro, tú no asimilas que, además de que es un vehículo automático, que todavía entre el automático y el de marchas ya notamos el cambio, pues además de ser automático es eléctrico y la gente lo estamos notando muchísimo porque entre que no hay emisiones, entre que el consumo es
es algo que tú enchufas y no tienes que tener nada. Es verdad que ahora sí que nos comenta la experiencia de una persona que yo conozco que tiene un coche eléctrico, pues que en su casa tiene el cargador también, por lo tanto pues es al final como un teléfono móvil, pero tú tienes cargador en casa, por la noche lo pones a cargar y luego puedes disfrutar de él durante el día. Estos días están aprovechando sobre todo los majones de mi pueblo para recorrer la sierra, hacer turismo y además pues mira, promocionar este proyecto allá en mi pueblo en el resto de la provincia. Álvaro. Sí, o sea, no quiero entrar así a hacer la contra, pero simplemente... Hombre, se trata también de debatir, estás retomar en o sea, no centrarnos en el coche, pero tomando ese ejemplo. Yo, de luego, celebro la iniciativa, me parece muy bien, sobre todo cuando el transporte público está tan maltratado en muchos pueblos, que tiene malísimas frecuencias o escasas, y dificulta mucho que la gente arraigue allí porque le requiere tener ese coche o estar pendiente de hacer una noche en Albacete cuando tiene que ir al médico y volver. Entonces, vaya por delante que agradezco este tipo de iniciativas, pero luego tenemos que poner un ojo, porque yo soy muy, bueno, desde el mundo ecologista siempre se ha sido muy crítico con el término de desarrollo sostenible, porque puede llevar a alguna confusión, como por ejemplo decías que no tiene ninguna emisión. Pues bueno, localmente no, pero un coche eléctrico es una máquina que tiene a lo largo de su ciclo de vida, y ciclo de vida quiere decir desde la mina donde estamos extrayendo el litio para las baterías o todos los materiales, la fabricación y luego el tratamiento de los residuos después, va a tener muchísimos recursos. Entonces, ¿qué es mejor, venir en autobús o venir en un coche eléctrico? Pues si el autobús va a ir con 2 personas, desde luego no. Si van en este coche, pues estupendo. Pero a lo que iba es que, aunque uno de los objetivos de la economía circular es ir más al uso que a la posesión, y eso parece ser una tendencia del mercado, ¿no? de la automoción, y bueno, en general pues sería deseable que tendiésemos a compartir más, a usar más y a poseer menos. Esto es bastante complicado en una sociedad tan individualista, y vamos, yo me pongo el primero ahí, no me veo compartiendo una taladradora, que siempre pone como el ejemplo de una taladradora comunitaria y que lo usemos porque a lo largo de nuestra vida la vamos a usar una hora, a lo largo de esa vida de esa taladradora. Bueno, pero a lo que iba es que tenemos que ser muy críticos con lo que creemos que pueda ser sostenible, porque si ese coche no va a tener uso, si va a estar ahí parado en una plaza y se va a usar una vez a la semana, a lo mejor podemos tener un coche de combustión o en el autobús, que aunque vaya quemando por el tubo de escape. Entonces, que hay que ser, a lo mejor he dicho una barbaridad, pero en números, pero sí que hay que ser crítico, porque además Jorge nos enseñaba algún ejemplo antes de empezar, que después dirá, que lo que aparentemente nos resulta más eficiente podría no serlo. Eso se llama la paradoja de Gibbons, que eso es ir más allá. Ahora, ese ejemplo que tú bien avanzabas está muy bien, ahora lo comentará Jorge. Sí, y termina diciendo que la paradoja de Gibbons lo que dice es que cuando un proceso se convierte más eficiente, tiende a gastar más porque se reproduce más. O sea, eso viene de la máquina de vapor. Qué difícil es la materia que he traído esta noche y ese equilibrio para que todo salga bien. Jorge, ilústranos. Lo primero que tengo que decir es que hace falta voluntad política para fomentar medidas de Mójate, ¿hay voluntad política en el ayuntamiento? El otro día decís en rueda de prensa que... Porque lo está demostrando. El otro día decís en rueda de prensa que llevamos 20 años en el Ayuntamiento de Albacete, digamos, de una manera pionera, bueno, pues intentando ser punta de lanza, ¿no? Hemos llevado hemos sido punta de lanza hace tiempo y vamos a intentar volver a serlo, pero ha habido un intervalo que no me gusta. Un impasse de tiempo ahí que no. Sí. Pero bueno, hace falta voluntad política. O sea, los políticos tienen que tirar de todo esto. Y lleva toda la razón Álvaro, es decir, voluntad política primero, pero segundo también conocimiento de lo que estamos haciendo. O sea, la iniciativa me parece estupenda. La economía circular, en lo que se fundamenta, es en el ahorro en reducir residuos. Reducir, reutilizar y reciclar, ¿no? Lo tengo aquí apuntado para interiorizarlo yo. Y aumentar la vida útil. Todo eso que nos suena, ¿no? De los móviles que duran dos años, no sé qué, todo eso va en contra del concepto de economía circular. Lo que comentaba Álvaro del ejemplo es, si nos preguntamos ahora qué es más sostenible, una bombilla de tungsteno de toda la vida, de las del filamento que ya no venden, una bombilla de neón, una bombilla de gas, ¿no?
o un LED, todos diríamos Un LED. un LED. Bueno, ¿cuántos elementos componen una bombilla de tungsteno? Uno, el tungsteno, es un metal, se extrae, se hace el filamento. ¿Cuántos elementos componen una bombilla de, por ejemplo, de gas, de un fluorescente, ¿no? Pues el fósforo, el mercurio y un gas, el neón o el argón. ¿Cuántos elementos componen un LED? 10. Entre otros elementos tan curiosos como el galio, el indio, el germanio y otros más conocidos como el silicio, etcétera, etcétera. Quiero decir, muchos de estos elementos que componen un LED se tienen que extraer en minas donde realmente pues, las condiciones de vida de los trabajadores son muy malas, son zonas donde solo existe ese elemento, en esas zonas no hay en otros sitios del planeta, y además, como ocurre con el lince ibérico, están en peligro de extinción. Son elementos que se van a gastar de la naturaleza, no son eternos. Si seguimos tirando de esos elementos, los agotaremos. Hay un elemento que está en peligro, curiosamente, el otro día lo leía, yo no me podía imaginar que estuviera de la tabla periódica, es el helio. El helio, que es un gas con el que inflamos los globos, hay el que hay, no se fabrica helio, hay el que hay. Y cuando echamos un globo y se va a la atmósfera, estamos tirando helio. Bueno, esto es un ejemplo muy simple de lo que no debe ser la economía circular. Pero compartir recursos es economía circular, eso sí. Veo que mis invitados dominan el concepto de la economía circular, pero nosotros siempre que podemos tratamos de salir a la calle y bueno, pues hablar un poco con el ciudadano de a pie, bueno, pues para ver, medirle la temperatura, nunca mejor dicho. Vamos a ver si os parece esta pequeña encuesta que hemos hecho, que la verdad es que arroja conclusiones sorprendentes. Vean. ¿Ustedes consideran que hay cambio climático en realidad, sí o no? Sí. ¿En qué lo notan así, no sé? En el tiempo, el cambio del tiempo. Yo creo que no existe, que esto son las fluctuaciones normales del tiempo. ¿Es un negacionista usted o...? No, que yo creo que a veces nos complicamos la vida demasiado, que las cosas son más sencillas de lo que parece. ¿Sabes lo que es la economía circular? No, no lo sé. No. No tiene ni una Es la idea. primera vez que lo oigo, la verdad. La primera vez que lo oye. Sí, sí. ¿Usted qué acciones diarias lleva para cuidar el planeta, digamos? Reciclo en la basura, yo reciclo siempre. Intento gastar poca agua también, solo la necesaria. Sí, hago cosillas. Saco poco el coche. Intento sobre todo ir a pie, bici, transporte público. No sé lo que se puede. Bueno, dicen los expertos que eso ya es el nivel más básico, ¿no? Que hay que plantearse las cosas hasta para cambiar el modelo productivo. Tendrán que dirigir, además, es que claro, esto es muy técnico. Esto necesitan... La verdad que es muy difícil. Lo que se puede hacer en un país de bien, tienen que ir a la mano los otros países, porque si no... Creo que es un tema que todavía está un poco verde. Si les hablo de economía circular, ¿saben ustedes lo que es economía circular? Cuando necesitas hacer una compra rápida, ¿en qué webs rastreas? No sé, véase Amazon, en fin. Amazon sobre todo, en la que más, sí. Bueno, es mi percepción, no sé si es la que compartís vosotros, pero tenemos faena en Albacete, tenemos tajo en esta materia. No sé si es lo que tú detectas, me consta que estás ahí al pie del cañón, lo hemos visto esta semana. Bueno, pues el consistorio de Albacete trabajando por su implicación con la Agenda 2030, pero bueno, tenemos a ciudadanos que prácticamente no saben ni de lo que estamos hablando. Claro que sí, es inútil desarrollar y sacar una ley de economía circular o una estrategia de economía circular, está muy bien, ¿no? Si la gente no sabe lo que es. Si luego no ponemos medios para reciclar, recuperar y reducir residuos, es absurdo. Se han puesto, en Albacete tenemos el contenedor marrón como una experiencia un poco, bueno, pues también pionera, pero bueno, incluso el Partido Popular, el Grupo Popular Municipal decía que bueno, que es que no se llevaba a término de una forma correcta. Esto también ha entrado hoy en el pleno del Ayuntamiento. Pues debería, porque vamos a ver, el contenedor marrón es algo que ya es normal en cualquier país civilizado europeo, y aquí debe serlo también, no solamente en España, en Albacete, sino en el resto de España. El contenedor marrón es obligatorio, pero si la gente no sabe ni lo que es, ni cómo separar sus residuos en casa, qué tipo de bolsas utilizar, la hora a la que tiene que bajarlo, pues estamos mal. Hemos empezado la casa por el tejado muchas veces, y lo primero es la formación y la información, si no lo hacemos mal.
yo tengo la sensación de que el ciudadano al final hace un poco pues lo que se le pide, con un poco de lo que decimos, ¿no? de docencia, de pedagogía, explicar bien las cosas, pero estamos, bajo mi punto de vista, todavía en un nivel muy inicial, ¿no? La gente dice en la calle, bueno, yo es que reciclo y trato de andar lo que puedo, ¿no? Y parece que a lo mejor, y creo que tenemos que dar a lo mejor un paso más, no sé, ¿qué estás tú también en municipios de tamaño medio de la provincia de Albacete? Todavía cuesta mucho porque la gente no conoce lo que es la Agenda 2030, no se ha dado esa información y la gente, pues los vecinos te dicen, pues yo ya reciclo el cristal y el cartón, y es el paso que han dado y se han quedado ahí. No, pero hay leyendas urbanas, hay gente, seguro, porque lo sé, porque me lo dicen, que piensa que da igual reciclar porque luego todo va al mismo sitio. Que luego va todo junto al mismo ¿verdad? Sitio. Es una leyenda urbana que existe y no sé... Leyenda urbana y reportajes también, Jorge, que yo también he visto reportajes que están fundamentados y en algunos momentos, bueno, pues quien hace la ley hace la trampa. No, pero sí que es cierto que en el mundo de la recuperación, por ejemplo, de los residuos electrónicos, ahí sí que ha habido, y además sentencias mediante, o ha habido, por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha, el problema del vertedero de Seseña con neumáticos, en Chiloeches, en Guadalajara también, que cuando hay un incendio, alguna catástrofe, algo así, es cuando se levanta la liebre y nos damos cuenta del desastre que había ahí. Entonces, en el mundo de la gestión de residuos industriales sí que es un poco ya más peliagudo. A lo mejor no tanto lo que estábamos hablando de lo del residuo sólido urbano, pero pues bueno, ahora que he empezado a hablar, me gustaría decir, como han dicho, no, yo reciclo. Entonces, el reciclaje es el calmado de almas ecológicas por excelencia. El reciclaje, y tú lo has dicho, hay que reducir, esto es clarísimo, es que es reducir, es que tenemos que gastar menos, reutilizar y reducir. Luego está pues la valorización, está el usar más, está el diseño, el ecodiseño para que tengamos lo menos, la facilidad de reparación, de tratamiento de los residuos una vez que ese producto no exista, de durabilidad. Entonces, hay un largo camino en el que la ciudadanía no tiene acceso a todos los pasos, desde luego, pero con el reciclaje ya nos calmamos. O sea, tiro una bolsa así de plástico todos los días y yo contento porque reciclo. Pues no, tú estás separando. Y de esa separación hay algunos que son reciclables y otros no. Entonces, los números en España sobre reciclaje, lo que sale de las fábricas, porque eso lo sabemos porque los fabricantes pagan por cada bolsita que ponen a su producto. Aunque si le ponen 3 capas de bolsas, pues se supone que paga por eso, por ponerle el logo del reciclaje, y eso el consorcio, bueno, no sé cuál es la figura, la de Ecoembes, recibe un dinero por tratarlo, llegue o no llegue. Si al final eso se queda en la calle y se vuela y se va al mar, Ecoembes ya ha cobrado por él y eso no se ha reciclado. Y luego algunos van a la valorización, que es quemarlo. Entonces, en algunos sitios con más garantías que otros, con mejores procesamientos que otros de los gases emitidos, pero eso, ni todo lo que tú separas es reciclar, ni tú estás reciclando ahí, y eso no es el fin ya último de la sostenibilidad. Es una pata muy importante, un pilar muy importante. También veíamos en la encuesta, bueno, pues todavía hay gente que no se cree esto del cambio climático, que es bueno, bajo mi punto de vista es una realidad, pero bueno, hay gente que dice, bueno, es que esto se está exagerando, digamos que es la propia evolución natural del sistema, del mundo. No sé si tenéis un mensaje claro para ellos. Bueno, lo decíamos al principio, que es voluntad política, que los políticos se lo crean, que lo conozcan. Hay políticos también que lo niegan, por eso, se ha colado esto en que impulsen programas políticas, políticos. pero claro, imagínate Estados Unidos con Trump, que salió de la Convención de París, de todo, y que no creía, era otro negacionista en cuanto, pues esos mensajes hacen mucho daño en la ciudadanía, porque claro que existe un cambio climático, y claro que cada vez consumimos más recursos que cada vez son más escasos. Por lo tanto, es verdad que no solamente es el reciclaje, sino el consumir y el compartir mucho más lo que tenemos. Lo que pasa es que al llegar hasta ese concepto, la ciudadanía lo desconoce. Y se creen que solo reciclando ya están contribuyendo con el medio ambiente, pero a lo mejor tenemos que ir a los procesos productivos no tan lineales como han sido, sino que sean circulares, para que podamos reciclar, reutilizar lo que se produce. Es verdad que existe una ley en Castilla-La Mancha, pero que la gente la desconoce, y que hay una estrategia en Castilla-La Mancha, pero que la gente también la desconoce, pero yo creo que se están dando también pasos poco a poco para empezar a introducir estos conceptos y que la gente los conozca, y que nosotros desde la Administración pues podamos hacer políticas para ello, pero
sé que es un tema muy complejo y muy difícil. Ahora tenemos la esperanza de que a través de los fondos europeos de recuperación, pues yo creo que es una oportunidad vital para que muchos de los proyectos que se lleven a cabo sean con perspectiva de Agenda 2030 y cumpliendo con los objetivos, los 17 objetivos de ODS. Me parece que no tenemos mucha elección, porque va a ser sí o sí obligatorio, ¿no? Sí. Bueno, es que si no nos obligan, a lo mejor es que si nos dan la opción es cuando peor. A lo mejor es mejor que nos digan que tiene que ser así. Álvaro, querías intervenir. Es verdad que si no sabe la gente la generalidad qué es la economía circular, pues ya menos vamos a hablar de la ley o de la estrategia de economía circular de Castilla-La Mancha en este caso. Pero aprovecho que se me queda botando delante para decir que la Junta tampoco sé si conoce, porque hasta donde sé, si me equivoco me corregís. La ley de economía circular hablaba de poder tasar los vertidos y la estrategia que se desarrollaría en la estrategia de economía circular, y la estrategia no lo recoge. Y mientras tanto tenemos 9 vertederos de residuos industriales en Castilla-La Mancha, en Navarra ninguno, vienen residuos de Navarra aquí porque aquí les resulta más fácil o más barato hacerlo. Entonces, legislar está bien, pero también desarrollar mi propia norma pues también está bien. Y por lo que decía que jugaban con cartas diferentes, quien genera más residuos, si luego le cuesta el dinero y tiene que pagar estas tasas, que recoge la ley, insisto, pues de luego lo va a tener peor para vender su producto que otro que se ha esforzado en que tuviese menos residuos. Vamos a ir con las conclusiones finales. Lo que decimos siempre, bueno, pues lo que se nos ha quedado en el tintero. Sé que es un tema con muchísima profundidad de campo, en lo que queráis incidir cada uno de vosotros desde, bueno, pues desde el observatorio, desde la Agenda 2030 en el Ayuntamiento. Micros abiertos, Jorge. Pues si siguiéramos con el modelo de consumo y de producción que llevamos ahora... Que podría denominarse lineal, ¿no? No, el modelo en general, no que sea lineal o circular. La cantidad de elementos, de materia prima que estamos consumiendo. Todo el mundo, como España, si todo el mundo hiciera lo que España, necesitaríamos una tierra y media para poder seguir adelante. Si lo hiciéramos como Luxemburgo, necesitaremos 10 tierras, 10 planetas tierras para sobrevivir. Por aquello de que Europa tampoco... El modelo no es solamente el reciclaje, no es solamente poses. Hay que cambiar el sistema productivo y hay que cambiar también el sistema de consumo, si no, vamos mal. Ese es mi mensaje, pero bueno. Aprovechando que hablas de poses, esperemos también los albaceteños que, bueno, pues que esa, digamos, adaptación a la Agenda 2030 de los presupuestos 2022 no se quede solamente en la pose. ¿Tú lo ves realizable en cada una de las partidas que pueden marcar los presupuestos? En fin, se trabaja para eso, me imagino, ¿no? Vamos a ver, lo que hay que hacer precisamente es alinear los presupuestos para ver en qué objetivos de desarrollo sostenible están fallando y en cuáles no. Y luego hacer un plan de alineamiento. Ese es el objetivo que queremos. ¿Alguna primera, no sé, hipótesis lo que tenemos es el que nos puedas comentar? Lo que tenemos es el diagnóstico. Sabemos cómo está Albacete ahora. Sabemos qué hemos hecho y cómo está Albacete ahora. Y a partir de ese diagnóstico, que ya está a disposición, por lo menos de los técnicos a este punto, del ayuntamiento para que lo validen, será público y todo el mundo sabrá cómo está Albacete. ¿Hay algún tipo de carencia No solo ambientalmente, socialmente, económicamente. Es un diagnóstico muy exhaustivo y yo creo que merece la pena que le echéis un vistazo cuando salga y probablemente sea objeto de debate también. Sí, ¿no? Veo que no te quieres mojar. Bueno, no, es que es el diagnóstico lo que está hecho, solo. No el plan, no hay plan todavía de ¿Y alguna de esas patas en las que cojeamos te mojas para comentarnos aquí? La movilidad es una de ellas, claro. La movilidad. Bueno, madre mía, menudo capítulo. Anda que no hemos hablado aquí de movilidad. Álvaro, tu conclusión. Pues lo de movilidad me lo voy a callar, que si no, no estamos aquí otro día. Pero volveremos otro día. Yo pediría a la ciudadanía que sea responsable en todos sus actos, en cómo consume, en cuánto consume, que se informe de los impactos que tiene su modo de vida. Cada una de nuestras acciones tiene un impacto, eso es de verdad. Todas, veíamos a una ciudadana en Amazon, ojo, que yo también he consumido mucho y luego lo he repensado y he dicho, digo, lo mismo me puedo apañar con algo de aquí. Sí, aquí nadie va de sí, no se puede demonizar tampoco. De inmaculado, o sea, todos tenemos nuestras incoherencias o nuestras faltas, ¿no? Y yo desde luego las tengo también. Entonces pediría que se fuese más responsable, pediría al tejido industrial y económico
que esté más concienciado y que al unísono camine en este paso, porque si no, si se crean desigualdades va a ser muy difícil que esas oportunidades económicas florezcan. No digo que sea imposible, pero insisto en lo de que están en una competencia desleal. Y a las administraciones que se lo tomen en serio de verdad, que los buenos pasos, los guiños están bien, pero es que eso hace 20 años valía. Ahora ya estamos llegando tarde. En cuanto a recursos, como decía Jorge, que se nos acaban, en cuanto a cambio climático, vamos tarde con el Acuerdo de París. Entonces, pediría celeridad. La ciudadanía que se informe y se conciencie, la administración que informe y legisle y que potencie también económicamente y al tejido industrial también que hay mucho nicho de trabajo aquí en la economía circular. Eso no hemos insistido mucho, pero sí es importante decir que tiene mucha mano de obra y tiene mucha tecnología, mucho y más por desarrollar, y desde luego merece la pena. Es el futuro, hay que sumarse a ese carro. Dani. Yo creo que estamos ante una oportunidad con los fondos europeos de cambiar nuestro modelo productivo. Creo que ha habido ya un punto de inflexión, que fue el año pasado. Cada vez se habla más en los medios de comunicación, se ve más, a la ciudadanía se le explica más los objetivos de la Agenda 2030. Ahí lleva uno el PIN de la Agenda. Que reconoce de la Agenda 2030, que son señales, mensajes que estamos lanzando continuamente a la ciudadanía, y que creo que luego políticamente pues tenemos una oportunidad ahora real de cambiar las cosas. Yo puedo decir desde mi experiencia y con el equipo que tenemos, pues cada vez somos más conscientes de los problemas que tenemos y vamos a poner lo mejor de nosotros mismos para cambiar las cosas. Nadie dijo que fuera fácil, ni tampoco que fuéramos a conseguir las cosas mañana mismo, pero sí que los que estamos en la administración o los que vengan después, pues que conozcan la problemática y que poco a poco vayamos planteando soluciones desde la pequeña escala a los municipios a través del observatorio y de unas convocatorias que salen en Diputación, de la Agenda 2030, donde se canalizan a través de un foro de la participación, que también es importante, ¿no?, darle participación a la ciudadanía de nuestros pueblos para que ellos también sean los que cambien la realidad de nuestros pueblos, no solamente nosotros, porque al final nosotros podemos tener toda la voluntad del mundo, pero necesitamos también de la sociedad que se sume con nosotros para cambiar las cosas. Por lo tanto, yo lanzo un mensaje de esperanza, de que estoy convencido de que las cosas van a cambiar y que cambiarán a mejor. Pues gracias a los tres, nos quedamos sin tiempo. Gracias también a ustedes por seguirnos desde casa. Aquí lo dejamos. Calle Ancha regresa después de las vacaciones de Semana Santa. Les deseo de parte de todo el equipo, bueno, pues que disfruten de una Semana Santa sostenible, ya que estamos hablando de esta cuestión medioambiental y de Agenda 2030. Gracias como siempre por estar ahí. Feliz Semana Santa. Adiós.